Los boquetes que este señor tiene en el cuerpo no corresponden a un accidente en una moto, ¿sí o no, William? Al dirigente de Voluntad Popular en el Alto Apure, Edwin Santos Quiñones, lo asesinaron. Lo asesinó el régimen. Y hoy vamos a darles las claves forenses para identificar lo que es un homicidio a un accidente, pero además las razones por las cuales el régimen asesinó a Edwin Santos Quiñones. El viernes pasado, después de 2 días de intensas denuncias en las redes sociales, en los medios de comunicación, pues apareció el cadáver del dirigente de Voluntad Popular, Edwin Santos Quiñones. Había desaparecido el día miércoles. Este líder, y este sí, digamos que a Edwin Santos Quiñones sí se le podía llamar líder. Era realmente una figura política muy importante en lo que se llama el Alto Apure. El Alto Apure está conformado por 2 municipios, el municipio autónomo San Camilo y el municipio Páez. Una zona que hace ya mucho tiempo, obviamente, después de que Hugo Chávez llega al poder, es tomada por la guerrilla colombiana que se hace incluso autoridad en la zona. Era la autoridad hasta que Edwin Santos Quiñones se activa política y socialmente en el Alto Apure. De eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué ocurrió ahí? Lo que ocurrió oficialmente, quiero decir, la versión oficial del régimen es la que da Douglas Rico en sus redes sociales. Vamos a poner en pantalla lo que dice el director del CICPC. En virtud de una campaña mediática de desinformación el día de hoy sobre la muerte del ciudadano Edwin Alexander Santos Quiñones, de 36 años, activista político del Partido Voluntad Popular, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas informa de manera responsable y profesional que el mismo fue localizado en la carretera principal vía El Nula, adyacente al puente La Arenosa, parroquia Alberto Adriani, municipio Fernández Feo, estado Táchira, sin signos vitales, producto de un accidente de tránsito, tras impactar la moto que conducía contra un árbol. Por lo cual, rechazamos todas las noticias falsas dadas por algunos medios de comunicación y voceros que intentan manipular e informar que el gobierno nacional pueda estar detrás de este lamentable suceso. Por ello, hemos recibido instrucciones del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, es decir, Diosdado Cabello, para que se abra una averiguación a quienes están realizando estas campañas de desinformación y mentiras. Ven a buscarme aquí, porque aquí vamos a decir la verdad de lo que pasó. Que, por cierto, esto está en la línea de lo que hace algunos años dijo Diosdado Cabello. Yo lo quiero recordar, lo íbamos a colocar de primero producción, lo que advirtió Diosdado Cabello cuando Hugo Chávez murió. Ustedes tenían que haber rezado mucho para que Chávez siguiera vivo, señores de la oposición, porque Chávez era el muro de contención de muchas ideas locas esas que se nos ocurren a nosotros, de muchas ideas locas que se nos ocurren a nosotros, ¿oyeron? Y las ideas locas están en la cabeza de quien es el ministro del Interior y Justicia y que maneja todos los organismos de represión del país. Y ahora yo les voy a contar por qué la mano de Diosdado Cabello está metida directamente en esto. ¿Qué hace Douglas Rico como director del CICPC? Se remite a informaciones que Madeleine García da periodísticamente. Antes de que me pongas en pantalla lo que dice Madeleine García, yo les voy a contar algo de esta periodista. Esta periodista es una especie de rehén del régimen. Y yo les voy a decir exactamente cuál ha sido la trayectoria de ella. Lo más importante de todo es que Madeleine García, el nombre de Madeleine García, está ante los organismos internacionales de justicia como parte de los equipos de represión y violación a los derechos humanos del régimen. Era amante y mano derecha
del Pollo Carvajal, que ahora está preso aquí. Por eso es rehén del régimen, porque ella maneja mucho de la información que manejaba o maneja todavía el Pollo Carvajal, que está aquí en Nueva York, en un juicio. No se sabe si va a colaborar o no va a colaborar, pero esta que ustedes ven en pantalla era la que utilizaba Hugo Carvajal, el Pollo Carvajal, como periodista. La llevaba, así como hace ahora el régimen, por ejemplo, con todos los opositores que detiene, que los coloca frente a una pantalla con texto para que ellos lean el texto y se acusen o acusen a los demás, etc. Bueno, lo que hacía el Pollo Carvajal era que se llevaba a Madeleine García con una cámara, como periodista, para que Madeleine García como periodista le tomara las declaraciones que Hugo Carvajal obligaba a los presos políticos a dar. Hay un caso que está ante la Corte Penal Internacional de Milton Revilla, en el que esta señora participó de la forma en que les estoy contando, al lado de el Pollo Carvajal con su cámara, para presionar a Milton Revilla, que era un oficial que estaba detenido, a que dijera lo que a Hugo Carvajal y al régimen le convenía que dijera. Bueno, esa es Madeleine García. Lo mismo hace ahora Madeleine García con estos casos, que ella los publica en sus redes sociales como si fuera el tubazo. Así publicó el caso de Edwin Santos Quiñones. Vamos a ponerlo en pantalla. ¿Te atormentan las manchas? Te tengo la solución. Un diagnóstico médico, la aplicación constante de New Melan y en 2 semanas, una piel sin manchas y lo mejor, una piel rejuvenecida mientras uses el New Melan. En esta oportunidad quiero presentarles el tratamiento New Melan que yo he creado hace 30 años y que está destinado a desaparecer las manchas de origen melánico que hay en cuerpo, en cara, dorso de manos, en regiones íntimas. Y este tratamiento muy sencillo de hacer embellece la piel. Ahí tienen exclusiva, dice ella. Como que para una periodista como Madeleine García es tan difícil conseguir información exclusiva, porque es la información que le da el régimen y le dice, esto es lo que vas a publicar. Fotos reveladoras de la muerte del dirigente de oposición del Partido Voluntad Popular, Edwin Santos. Esta es la vía principal, el Nula, que lleva al Piñal, estado Táchira, que siempre transitaba Edwin para ir de su casa al trabajo y viceversa. El miércoles en horas de la tarde, retornando a su hogar, ubicado en el Piñal, luego de concluir su jornada laboral en el Nula, tuvo un accidente en su moto marca Empire, modelo Oven, color negro, placa, y ahí aparece la placa. Edwin salió de la vía cuando lo primero es que hay testigos que vieron el momento en que 2 camionetas Hilux negras detuvieron a Edwin Santos y lo montaron en la camioneta. Hay testimonios de esto. Ellos dicen que han revisado las cámaras. Imagínense ustedes, ellos revisaron unas cámaras y en las cámaras no aparece que haya ocurrido esto. Hay testigos vivientes que vieron el momento de la detención de Edwin Santos Quiñones. Ella dice, Edwin salió de la vía cuando el caucho de su moto explotó. En la foto se observa en el caucho restos de la corteza del árbol donde impactó. La inspección en el sitio también arrojó que la corteza del árbol tiene rasgaduras por el impacto de la moto, coincidiendo con lo que se observa en el vehículo de 2 ruedas. La moto presenta abolladuras en la parte frontal, vaciado de neumático delantero, fracturas de las barras delanteras de la moto, bastones, abolladuras en las tapas laterales de la moto, rotura de la luz de cruce posterior del lado derecho. Se colectó la llave del encendido de la moto que estaba en el dispositivo de encendido. Es decir, una colisión entre la moto con el árbol. Yo creo que el árbol fue el que atacó a la moto, que estaba, según ella, que estaba ubicado a 400 metros de la orilla de la carretera. Vamos a poner
creo que continúa. Ahí tienen ustedes las imágenes, vamos a ver las imágenes. O ponme todo lo que publicó. Ponme lo siguiente, por favor. Ok, un dato muy importante y de relevancia. En el lugar, los inspectores del CICPC consiguieron el celular de Edwin y todas sus pertenencias. De esto les voy a hablar, del celular y lo que había ahí. El móvil era marca Samsung y tenía 8% de carga después de 2 días desaparecido. La ultraderecha construyó la narrativa que había sido detenido por el SEBIN. De ser así, lo primero que hubiesen hecho era retener el teléfono. Mira, en primer lugar, nadie dijo que había sido el SEBIN. Les voy a explicar por qué. Páralo ahí. Porque resulta que en el NULA todos los organismos de represión, que no son organismos de seguridad, son organismos de represión, incluyendo la guerrilla colombiana, todos se visten de negro. Eso es una característica del Alto Apure. SEBIN, DIGESIN, CICPC, todos cargan el trapo negro encima, de manera que no se sabe cuál de ellos fue el que se llevó a Edwin, incluyendo, repito, la guerrilla. Colócame en la última parte de lo de Madeleine. La otra pregunta, ¿su desaparición fue denunciada a las autoridades competentes? La respuesta es no. Dice ella. La policía entrevistó al padre de Edwin, Abimael Santos, quien contó que desconocía del paradero de su hijo desde el miércoles en horas de la tarde. Miren, en todas las redes sociales, y eso se llama Noticias Criminis. En todas las redes, ¿cuántas veces hemos visto que hay una señora mayor que denuncia que le quitaron su casa en las redes sociales y, por ejemplo, Tarek William Saab sale inmediatamente a resolver el problema por Noticias Criminis? Porque si eso aparece públicamente, si eso se sabe públicamente, eso se llama Noticias Criminis y los cuerpos de seguridad tienen que actuar. Vamos a poner como B-roll el video en el que un sacerdote y la esposa, ahí lo tienen ustedes. Eso circuló y se hizo viral desde el momento en que se supo que Edwin había sido detenido por unos cuerpos de seguridad, tipos vestidos de negro, en 2 camionetas Hilux negras, y este sacerdote de la zona y la esposa de Edwin Santos hicieron la denuncia. ¿Cómo va a decir Madeleine García que no hubo una denuncia? Esto se considera una denuncia formal, porque por Noticias Criminis inmediatamente los cuerpos de seguridad tenían que haber hecho la investigación. ¿Qué investigación iban a hacer si ellos mismos lo tenían? Vamos a poner en pantalla el resto de lo que esto la implica a ella, cómplice de todos estos crímenes, Madeleine García. Observen de nuevo la foto del lugar. Los moradores informaron a las autoridades y una comisión de la Policía Nacional del Táchira, División de Tránsito del Piñal, se trasladó al sitio y consiguieron un cuerpo en porque dice que transeúntes se percataron de un olor fuerte en la vía inhóspita. Miren, por la misma vía, en el mismo lugar que consiguieron el cadáver de Edwin Santos Quiñones, los habitantes de El Nula habían rastreado toda la zona buscándolo. Habían pasado desde el momento en que se anunció que lo habían detenido, que lo informaron los testigos que vieron la detención, empezaron a buscarlo y por el mismo sitio que consiguieron ese cadáver el viernes ya habían pasado varias comisiones civiles de ciudadanos que se organizaron para buscar a Edwin Santos Quiñones, que era muy, muy querido en la zona. Y esto es parte del problema que tuvo Edwin Santos Quiñones, que ya se los voy a contar. De manera que eso de que estaba en estado de descomposición, el olor fuerte, en la búsqueda del olor fuerte se hubiera sentido nunca. Eso no existió nunca. Y ya vamos a hablar con un médico, vamos a hablar con un experto forense que nos va a explicar en cuánto tiempo se descompone un cuerpo, las imágenes reales que no, por respeto y por las normas que hay en las redes sociales, no se han publicado las imágenes reales que nosotros las tenemos y no las vamos a mostrar, pero vamos a hablar de ellas, de lo que se observa en el cadáver de Edwin Santos Quiñones o lo que se observaba, porque resulta que en la autopsia no aparece lo que realmente se ve externamente en el cadáver, pero además el cadáver lo entregaron encerrado en una urna tapiada que no hay forma de abrirla, envuelta en papel Emboplast, así que en plástico Emboplast.
Bueno, ¿qué era lo que pasaba aquí políticamente? Edwin Santos era militante de Voluntad Popular, pero una vez que se decidió que Edmundo González era el candidato de la oposición, pues se abocó a la campaña de Edmundo González Urrutia, pero él era un militante de Voluntad Popular. Vivía tal cual, como dicen ahí, en el Nula era donde hacía su vida política y su activismo social. El gobernador del estado Apure, que es Wilmer Rodríguez, que fue designado a dedo por Diosdado Cabello, a dedo, en sustitución de Eduardo Piñate, que había sido electo popularmente. Eduardo Piñate salió de la gobernación y Diosdado eligió a Wilmer Rodríguez. Bueno, resulta que Wilmer Rodríguez desapareció como autoridad porque además, les repito, en el Alto Apure lo que funciona como autoridad es la guerrilla del ELN. Este gobernador designado por Diosdado Cabello, además es miembro del ELN. Es de lo que se llaman los boliches. Los boliches son los venezolanos que hacen vida en la frontera, pero que le responden al ELN. Bueno, el alcalde mayor del Alto Apure tampoco existe. Y que también toda la armazón, por decirlo de alguna manera, gubernamental que hay en el Alto Apure, todo fue armado por Diosdado Cabello, pero desaparecieron desde el momento en que el ciudadano común dejó de necesitarlos. ¿Qué pasaba antes en el Alto Apure? Una persona se enfermaba y tenía que acudir a la guerrilla para pedirle dinero para la operación, para el tratamiento de cáncer, etc. Y resulta que cuando aparece la figura de Edwin Santos Quiñones, se acabó esto porque Edwin Santos Quiñones comenzó a resolverle los problemas a la gente de forma lícita. Es decir, había una persona que tenía que pagar una operación y Edwin Santos organizaba una rifa, organizaba un evento, unos toros coleados, algún evento social para recaudar los fondos y se cubría la operación de la persona necesitada. Ese era este personaje, se convirtió de verdad en un líder social, al punto que después, y lo llamaban Tintín, por cierto, era una figura social en todos los sentidos. Al punto que cuando terminan las elecciones, pasa lo del fraude del 28 de julio, él se dirigió a Caracas a hablar con las autoridades de la oposición, los representantes de la oposición, a decirles que él en unas elecciones regionales quería lanzarse a alcalde mayor. No le hubiera ganado absolutamente nadie. Ahí las personas con las que él conversó, que no voy a decir quiénes son, le dijeron, mira, este no es momento de hacer campaña ni de que tengamos candidatos para unas elecciones regionales hasta que el 10 de enero no se juramente Edmundo González Urrutia y no se resuelve el problema del fraude del 28 de julio. Y él se regresó al Alto Apure con esa respuesta, pero decidido a seguir trabajando para ser el alcalde mayor del Alto Apure. El Alto Apure es una zona muy sensible y muy importante, estratégica para el régimen. Por ahí pasa todo, toda la cocaína, todo el tráfico de drogas, todo el contrabando, además que es el asentamiento de la guerrilla colombiana, que es el gran aliado del régimen, y todo esto de la mano de Diosdado Cabello, que ahora es el ministro del Interior. Trabajas duro para sacar a los tuyos adelante. Buscas un mejor porvenir aunque carezcas de estatus migratorio. A veces, una nueva vida en los Estados Unidos es dura, llena de cambios drásticos, adaptaciones e incertidumbres legales. Yo he estado allí. Pero ahora, como abogado de inmigración y ciudadano de este país, mi propósito es ayudarle a usted y a su familia a alcanzar sus metas en esta gran nación y convertir el sueño americano en su realidad hoy mismo. Bueno, ¿qué pasa con Tintín siendo líder de la zona? Le quitó, repito, el poder a la guerrilla colombiana, le quitó el poder a las autoridades designadas a dedo por Diosdado y se convirtió en un gran enemigo de los intereses particulares, además de
Diosdado Cabello. Miren, el momento en el que fueron a entregar el cadáver en el Nula, que llegó el cadáver al Nula, el cadáver de Edwin Santos Quiñones, había una movilización y un operativo como nunca en el Nula, donde estaba CICPC, SEBIN, DIGESIN. Es más, lo tengo por aquí para que no se me vaya ningún cuerpo de seguridad por fuera, porque incluso había una unidad del ejército. Lo que no había era representación de la guerrilla, pero de resto estaban todos los organismos de seguridad, incluyendo la compañía del ejército, porque temían que hubiera un levantamiento popular por el crimen cometido contra Edwin Santos Quiñones. Pero además, el cuerpo habla, y eso lo dicen los médicos forenses, los científicos forenses, los especialistas forenses, los policías forenses, eso lo dicen todos los especialistas. El cuerpo habla. ¿Qué es lo que ha dicho el cuerpo de Edwin Santos Quiñones? Porque sobre el teléfono, y aquí hay otra evidencia que les voy a dar, el teléfono del que Madeleine García habla. En ese teléfono, obviamente, estaban contactos de Edwin Santos Quiñones. Era su teléfono. El teléfono que ella dice que consiguieron intacto. El teléfono no se rompió, no le pasó nada y además tenía batería todavía. De ese teléfono, el régimen, específicamente el DIGESIN, sacó los contactos y el día de hoy, lunes, el día de hoy fueron citados 9 de esos contactos a declarar en la DIGESIN. ¿Por qué si fue un accidente? 9 de los contactos estuvieron hoy citados a la DIGESIN. ¿Por qué? Si se supone que el caso está cerrado como un accidente. Vamos a conversar hoy con William Jiménez. William Jiménez es un experto forense, ha sido además testigo ante la Corte Penal Internacional por el caso de la masacre del Junquito y nos va a hablar de el cuerpo. El cadáver de Edwin Santos Quiñones, lo que se consiguió, porque vamos a poner en pantalla, por cierto, tenemos las imágenes que, por supuesto, le pusimos un velo por respeto a nuestra audiencia, las imágenes del cadáver que se consiguieron, pero hicimos como una especie de muñeco de orificios que tiene el cadáver. No sé si producción me lo puede poner en pantalla. Orificios. Un orificio en la cabeza y 2 en el pecho, además de unos daños en el cuerpo, daños generales en el cuerpo que demuestran, vamos a ver lo que dice nuestro experto forense, qué demuestra o qué habla, qué dice el cuerpo de Edwin Santos Quiñones. Buenas noches, William, ¿cómo estás? Para ser exitoso, todo negocio debe darse a conocer. Contáctanos ya por estas vías que ves en pantalla y hacer visible tu marca. Con una comunidad de más de 700,000 suscriptores y millones de visualizaciones mensuales, Factores de Poder es tu mejor inversión. Contáctanos ya y te mostraremos los recursos publicitarios que pondremos a tu disposición. Bueno, buenas noches, gracias por esta nueva oportunidad. William, cuéntanos, tuviste las imágenes, las tenemos nosotros aquí, no las podemos mostrar por respeto a la familia y por respeto a la audiencia, pero ¿qué fue lo que viste en esas imágenes del cadáver de Edwin Santos? Estamos hablando de una foto donde podemos apreciar en la región frontal una fractura que podemos presumir tuvo que haberse utilizado algún tipo de objeto, bien sea un hacha, una porra, una mandarria, un martillo, una piedra. Y hay que destacar algo. Primero, que la moto no es de un cilindraje. Estamos hablando de una moto que no supera los 120 kilómetros por hora en una carretera que, por cierto, que ese es un tema que hay que tomar en cuenta, no está apta para que una persona pueda correr a una alta velocidad, considerando pues cuando la gente usa motos de un cilindraje distinto a este tipo de moto. Pero además de eso, llama poderosamente la atención 2 heridas que
escasamente, o sea, hay que tener allí una visión y experiencia para percatarse, pues, especialmente la que está en la parte central, donde está el pectoral, y casi llegando al abdomen del lado izquierdo, ¿ok? Entonces, el detalle aquí es que no sabemos, porque como estamos haciendo un análisis en base a una fotografía, claro, aquí ustedes colocaron producción, obviamente una silueta por respeto a esta persona, pero la imagen que nosotros hemos observado de ese cuerpo, nos hace presumir que esto es algo, tiene mucha similitud a lo que el sistema montó en aquel momento cuando asesinaron a Fernando Albán en la sede administrativa del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, que luego fue lanzado desde el piso 10 para hacer creer que el abogado Fernando Albán había atentado contra su vida, y nos sorprendimos que un año después el que hace hoy la veces el fiscal general dijo que ya la precalificación no era suicidio, sino que era homicidio. Entonces, viéndolo de esta forma y lo que muestra esa imagen, porque hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. Inicialmente hay una foto donde se muestra el cuerpo cuando ya logran allí establecer ese hallazgo en posición de cúbito ventral. Sí, creo que, no sé si producción la puede colocar, la imagen que tenemos que él está boca abajo, que realmente no es tan terrible como la otra. Producción la tiene para ponerla en pantalla, vamos a ver si la pueden colocar. ¿La tiene? Sí, vamos a ponerla en pantalla. Que se ha viralizado, que se ha mostrado públicamente, sí, que ha dado vuelta, que ha circulado por las redes sociales. Que en esa posición pues nos limita bastante a apreciar las posibles heridas que puedan registrarse en ese cuerpo. Pero ya cuando comienza la remoción, en la otra foto, que de verdad es de impacto, es impresionante. Entonces, sí, llama poderosamente la atención estas heridas. Pero hay algo que sorprende, como usted lo mencionó allí, describiendo la información que estaba transmitiendo en la red social el señor que dirige hoy la Policía Científica en Venezuela, Douglas Rico. Ahí dice, más ellos le colocan comunicado, pero a mí me parece que es como un acta policial, cuando uno lee ese contenido, ¿no? Todo lo que allí se describe. Hablan de un hallazgo de un cuerpo en avanzado estado de descomposición. Ajá, eso era lo primero que te quería preguntar. Desapareció el miércoles y el miércoles fue que testigos vieron que lo montaron en las camionetas negras, estas Hilux, que son de los cuerpos represivos. Del miércoles al viernes que ubicaron el cadáver, ¿hay tiempo para ese estado de descomposición del que hablan? Bueno, cuando ya no hay signos vitales en un cuerpo físico, comienzan unos procesos que son propios de la parte ya inerte del cuerpo humano. Entonces, tal como lo describe esa lámina, estamos hablando de que de 1 a 2 días el cuerpo tiene una característica fresca. Ya es después del tercer día, o sea, cuando se han cumplido más de 72 horas, que comienza una fase de hinchamiento y empieza ya el proceso de descomposición. Así como otra fase, porque incluso va llevando semanas para que se termine ya de desprenderse, o meses, los tejidos, la fibra. Pero no sé si ustedes notaron, tanto en la foto que se ha viralizado como la otra foto de impacto que nosotros pudimos observar, Patricia, estamos hablando de una zona donde hay un promedio de temperatura de 28 grados. Es muy diferente acá, donde yo me encuentro en los Países Bajos, que estamos ahorita en un promedio de 12, 13, 14 grados. Que en estas condiciones un cuerpo pudiera
preservarse mucho más. Pero ya a una temperatura de 28, 30 pudiera venir una situación que pudiera acelerar ese tema de la descomposición si estuviésemos en esa condición, y pudiera notarse rápidamente larvas allí o moscas, vamos a decir las moscas, que es lo primero que Aparece. van a aparecer. Pero ahí no se ve si supuestamente estamos ante un cuerpo, como lo dice el comunicado que presenta Douglas Rico a través de su red social, cuando afirma que es un cuerpo en avanzado estado de descomposición. Avanzado estado de descomposición. Entonces, con esa temperatura, si está en ese estado, no vemos moscas allí. Me llama la atención la funcionaria o el funcionario que aparece en la toma de la foto ya de alto impacto que hemos observado, que está realizando actividades que no le corresponden a ese funcionario o ese organismo, cuerpo al que él pertenece, que son propias, que sí le corresponden cuando llegan los detectives a realizar todas las diligencias que les corresponde practicar, que es propio de la criminalística, ¿no? ¿Y dónde está el protocolo que tiene que ver con el resguardo de ese aparente lugar de los hechos? Porque dada la característica que está presentando este cuerpo, ahí se puede presumir que esa es una escena que pudo haber sido prefabricada, porque ya hay testimonios que lo hemos visto en las diversas redes sociales, de que ya personas se habían percatado de que el señor había sido secuestrado por miembros de algún tipo de organismo policial o paramilitar. Y fíjate que esa foto está interesante de la carretera, porque por lo general las personas que utilizan vías rurales no exceden de velocidades que superen los 80 kilómetros por hora. Esa es una velocidad que si llegas a tener alguna situación en un terreno como este, donde no hay algún tipo de barranco, o donde tú no colisiones con una estructura física, llámese un puente. Te iba a preguntar, William, discúlpame que te interrumpa, ponme la imagen, por favor, de la vía, porque está todo a la vista, es lo que tú dices, ahí no hay ningún barranco, está todo a la vista. Ni siquiera hay una vegetación alta, ¿no? Claro, pero es que fíjate, en una carretera, yo me crié en un pueblo donde han habido caminos casi similares a ese, en el estado de Barinas. Y por lo general, cuando uno viaja en moto, y una moto de este tipo que no es de alta cilindrada, tú no excedes, por así la vía esté libre, donde incluso no hay mucha circulación de vehículos, salvo las personas que realizan labores en los predios o fincas donde cumplen algún tipo de función laboral o actividad, o viven allí los moradores, ¿no? Entonces, si llega a haber alguna situación donde se colió la moto, pero es que tampoco estamos viendo que haya esa vía esté húmeda o haya lodo para presumir, bueno, el hombre perdió el control. Pero además hacía el recorrido todos los días, conocía la vía. Claro, exacto. Exacto. Y lo otro es que, como usted lo dijo al principio, esa es una zona que está controlada por miembros de estructuras guerrilleras que trabajan en coordinación con el sistema. Y es una zona donde las personas que transitan por allí conocen el terreno. Pero es que además, viendo la personalidad de la víctima y las actividades que él desarrollaba, y teniendo testimonios de personas que ahorita se deben de estar resguardando porque tienen que hacerlo, que observaron que el señor había sido secuestrado, podemos presumir que esta persona pudo haber sido sometida, o creo yo que la torturaron hasta más no poder, para extraer la información, tal como lo hicieron con Fernando Albán, que lo inmovilizaron tanto de pies y manos,
y se le fue el asunto de las manos. Gracias a Dios y al doctor Jarek Springer, el caso fue muy favorable, por lo cual me siento muy agradecido. Sí, yo te iba a preguntar específicamente sobre los orificios que se le ven en el cuerpo, porque yo en un principio pensé que podían ser disparos a quemarropa, pero tú mismo me explicaste que cuando son disparos a quemarropa queda la estructura de la piel, etcétera, como una forma de volcán, es decir, como abierta hacia afuera. Y estos se ven como unos boquetes más bien que tienen el cuerpo. Y estoy hablando bien claro porque no se puede mostrar la foto. Claro, mira, por lo general cuando hay un disparo, cuando hay un impacto de proyectil, hay unas características. Si el disparo fue a próximo contacto, que es lo que la gente suele llamar a quemarropa, vamos a observar allí, en donde está ese orificio, un tatuaje, que es como de forma circular, ¿ok? En ese orificio de entrada. Pero hay casos en los cuales, cuando vemos este tipo de herida, entonces estamos hablando de disparos a una distancia, ¿okay? Que ya no es a próximo contacto, o sea, que ya es una distancia que pueden ser más de 10, 15, 20 metros, que pudo haber sido objeto esta persona en el caso de que se hayan localizado proyectiles dentro de ese cuerpo cuando se practicó la autopsia, porque pero aquí es que en la autopsia no aparece, en la autopsia no están ni los orificios que se ven externamente, las laceraciones del cuerpo, no aparece nada de eso. Es bueno, como, en la autopsia lo que aparece es que murió por el impacto. Claro, lo que pasa es que allí en ese certificado de defunción, que es el documento previo a la acta de defunción que ya puede tener acceso cualquier persona o los familiares de la víctima. En la situación en la que hoy se encuentra Venezuela, donde hay un control sobre las actuaciones forenses, donde hay una situación de manipulación, como pasó en el caso de la masacre de los Junquitos, que fueron cambiados los proyectiles que se extrajeron de los cuerpos, donde fue desechado las vestimentas de estas personas, donde se alteraron exámenes de laboratorio, los exámenes de toxicología. Aquí se puede esperar cualquier cosa. Primero, porque estamos hablando de una situación de una persona que estaba desaparecida, que se viralizó en cuestión de horas. Entonces ya esto crea una responsabilidad para los organismos o para las autoridades, y usted lo explicó allí cuando dice ese dato tan importante que le entregaron el cuerpo a los familiares, una urna prácticamente sellada. No sabemos cómo se cumplió ese protocolo de identificación. Si antes de que le fueran a entregar el cuerpo, que es lo que corresponde, la esposa o los familiares que les permitieron ver para que lo reconocieran, además de las fotos que se han venido exponiendo públicamente. Entonces, aquí estamos frente a una situación donde hay una restricción a la información. Incluso, si nosotros observamos situaciones que tienen similitud con estas cosas, cuando hay un hallazgo de un cuerpo, ¿quiénes son los que se presentan? Para empezar, que no lo vemos acá, no se nota, ni siquiera aparece en el comunicado que saca Douglas Rico. Aquí debería de llegar, como la ley lo establece, el médico forense, claro, el fiscal del Ministerio Público, los funcionarios adscritos a la División de Homicidios, que son los que hacen este tipo de diligencias que se practican allí, colectando los papeles sigilosos, todas las evidencias, las fijaciones fotográficas y todo lo que es propio de lo que es la actividad de la criminalística de campo. Entonces, es compleja la situación,
en un sistema donde no hay garantías, donde se violan los derechos humanos, donde tener una postura disidente te puede llevar a una situación de muerte y de peligro y de riesgo. Y esta es la situación que lleva a que este tipo de cosas comienza a transitar por unos formalismos que forjan la verdad, y entonces tenemos la verdad que nos impone los órganos que dirigen este sistema. Y a mí me llama la atención la postura que es contraria a lo que es la labor de un director que dirige un organismo de investigación científico, de la forma como se maneja Douglas Rico. Todo lo que se ve allí en relación a emitiendo opiniones prácticamente como políticas. Uno cuando ve un director de una policía científica, cuando tú ves a algún alto funcionario del FBI o del CTI, que es la policía que maneja la actividad de criminalística de campo en Colombia, tú lo ves dentro del desenvolvimiento de su actividad propia, de la criminalística, sin tener posturas de carácter político. Pero claro, Aquí, esto es... aquí el hombre que nosotros tiene sabemos toda que ellos ya responsabilidad. perdieron hasta la forma. Hay una versión, y esto me lo dijo alguien que está dentro del CICPC, obviamente no lo voy a nombrar, que los orificios que tiene, que son impresionantes realmente, los orificios en el cuerpo, son porque le pusieron un soplete y le explotaron unas burbujas. Esto quiere decir que lo torturaron de todas maneras, ¿no? Claro, es que, mira, cuando detienen a una persona, en este caso con las características de este dirigente social y político, lo que viene primero es una serie de situaciones físicas que tratan de forzarle a esa persona a que exponga una información que ellos tienen interés en acceder. Cuando la persona no logran provocarle que exponga esa información, entonces vienen este tipo de actos o de prácticas que hoy se realizan en Venezuela. Pero hay algo que yo quiero destacar aquí que es muy importante, que no podemos dejarlo pasar por alto. El régimen está utilizando ciudadanos de Cuba, de Irán y de Nicaragua para realizar actividades de este tipo, para ocuparlas en eventos de tortura. Porque cuesta creer que un venezolano que se haya formado en un organismo, en una escuela de policía, en una academia, en una estructura de conocimiento de lo que es la actividad científica policial, tome a otro ciudadano por razones políticas y utilice un soplete, utilice un martillo, utilice un hacha, utilice cualquier objeto para causarle estas lesiones, para tratar de provocar, inducir a la persona a que pueda deponer o exponer o compartir un tipo de información. Entonces, aquí hay muchas cosas que lamentablemente en estos momentos estamos contra la pared para acceder a una justicia, para que podamos nosotros tener la garantía de unos organismos que realmente tengan la independencia del régimen, de ese gobierno que actualmente dirige las políticas del país. Entonces, hay que estar muy alerta porque en Venezuela este sistema tiene personas de otros países que les colocan su uniforme como Guardia Nacional. En casos como este, William, es difícil que se haga justicia porque la forma en que entregaron el cadáver, que lo entregan, como dije, en un ataúd sellado, envuelto en emboplast, quién sabe lo que hay allá adentro. Ahí no debe estar ni siquiera el cuerpo de Edwin Santos, ¿no? De manera que sin una autopsia, y tú como científico de esto y como experto en esto lo sabes, sin una autopsia es imposible llegarle a la verdad de todo esto. Pero yo quiero ser lo más coloquial y lo más clara posible, sin utilizar, digamos, palabras técnicas ni científicas. Los boquetes que este señor tiene en el cuerpo no corresponden a un accidente en una moto. ¿Sí o no, William? No se corresponde con un accidente
dentro de lo que cuando hablamos de muertes violentas no se corresponde con un accidente de tránsito o que la persona haya tenido alguna situación que lo llevó a perder el control del vehículo de este tipo moto y haber ocurrido estas cosas que en apariencia ellos las están presentando de esta forma. Esto es más vinculado a una acción propia de las actividades oscuras que realizan los organismos de seguridad en Venezuela actualmente. Exactamente. Gracias, William Jiménez. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Siempre a la orden. Bueno, con esto me despido hasta mañana.